En Palco. Muchísimas gracias, Andrea, por conversar con nosotros de tu colección de libros infantil sobre Filipo, un tierno oso que le enseña a los niños a manejar las emociones. Es un material didáctico muy útil, especial para padres, tutores y profesores. Muy bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de estar aquí. Muchas gracias por este espacio. Me alegro. Andrea, para que la gente te conozca un poco más, tú de profesión eres psicóloga clínica infanto-juvenil y a lo Ujú. largo de tu carrera has publicado varios libros sobre el apego, la crianza entre hermanos, cómo es separarse cuando hay hijos y hace poco sumaste esta colección de libros infantiles. ¿Qué te motivó a escribir estos Aquí cuentos? están aquí están los Sí, cuentos. están muy bonitos, ilustrados. Les presento a Filipo, este es el osito que está hablando Carmen. Te Sí. cuento, mira, tiene una historia súper linda, Filipo. Independiente que yo siempre soñé con escribir cuentos para niños, Filipo nace en la pandemia. Qué Eh, lindo. sí, en un momento, cuando nos encerraron por primera vez, yo veía que habían muchos recursos digitales para niños grandes y que no había nada para niños chicos. Y yo dije, yo voy a hacer algo para los más chiquititos. Y no quiero que sea algo que hable del COVID, sino que sea un cuento que los ayude como a procesar lo que están viviendo. Entonces se me ocurrió hacer la historia de un oso que tenía que Ujú. hibernar y no podía salir de su cueva, ¿sí? Eh, y así nace Filipo. Entonces este cuento yo lo subí de manera gratuita en Instagram, se viralizó eh, en Chile, en otros países, y al ver esa respuesta yo dije, ay, qué lindo, que tengo que seguir escribiendo. Y así seguí escribiendo hasta que de pronto ya me vi en la necesidad de ilustrar el personaje, porque al principio usé cualquier imagen, después lo ilustré, y de ahí vino todo el trabajo con Penguin ya de llevarlo, ¿cierto?, al cuento y a todas las librerías del país. Ay, qué linda historia, porque al final como que nació de la buena recepción que tuvo el del público, me gustó. Mira, te Sí. cuento que yo los leí, los libros todos están buenísimos, 100% recomendados, y lo que me gusta mucho es que le enseña a los niños, por una parte, a identificar las emociones, les muestra que todos en algún momento nos sentimos felices, tristes, enojados, y también les da ejemplos concretos de cómo ellos pueden expresar las emociones, cómo pueden manejarlas de forma correcta. Explícanos por qué es tan importante enseñarle a los niños este control, este manejo de las emociones. Bueno, porque se ha visto que tener la habilidad de, de poder regular tus emociones es uno de los factores protectores como más importantes para las relaciones con otros, para el bienestar, ¿cierto? Salud mental. Y mientras más temprano uno parta con este proceso, que es complejo y largo, mejor. Entonces uno dice, bueno, pero un niño de 2 años, ¿qué va a estar aprendiendo regulación emocional? Y claro que sí. El primer paso es poder conocer la emoción e identificarla en el cuerpo. Por eso en todos los cuentos Filipo dice, cuando Filipo se enoja, ¿cierto? Frunce el ceño, ¿ya? O hace con las patitas así cuando está muy enojado, porque la idea es que el niño pueda identificar cómo se siente la emoción en el cuerpo y poder ponerle nombre. Ese es el primer pasito. Y después viene todo lo que es cómo la expreso, qué cosas puedo hacer para recuperar la calma, que está en los cuentos aparece, ¿cierto? Cómo el niño vive la emoción y cómo finalmente la emoción se va, ¿ya? Ella aparece también como ejemplos de cómo los papás lo acompañan y qué cosas pueden hacer. Y la idea es que los niños, además de ver que las emociones son normales, de aprender a identificarlas, puedan ver que así como llegan, se van. Entonces yo puedo estar triste y después la tristeza va a pasar y yo me voy a jugar. Y que le perdamos un poco este susto a las emociones, ¿cierto? Tanto los niños como papá. Sí, qué bueno. Entonces tú decías, a los 2 años, más o menos a esa edad, ya es bueno empezar a leerle a los niños estos cuentos. Ujú. Aprender a regular las emociones en verdad es algo que uno parte del momento en que las guaguitas nacen. Pero cuando tú tienes una guaguita que está llorando, ¿sí? Que no tiene ninguna capacidad de regulación porque su cerebro aún es muy inmaduro y todavía no desarrolla habilidades, cuando tú la tomas para calmarla, ¿cierto? Y respiras o haces así, de manera indirecta, tú le estás enseñando a regular esa emoción, ¿ya? Porque nosotros aprendemos a hacerlo en la medida que viene un otro que nos regula. Pero en la medida que el niño va creciendo, va aprendiendo pasito a pasito a hacerlo de un poco
de una manera como más autónoma, pasito a pasito. Entonces un primer pasito es sentirse seguro cuando siento la emoción, un segundo pasito es cómo se llama esto que estoy sintiendo, cómo se siente, ir aprendiendo que puedo respirar, que puedo contar lo que me pasa, y así en este proceso uno va avanzando hasta que uno espera, ¿cierto? Ya cuando los niños ya están más maduros, que puedan tener un buen manejo de las emociones. Ah, ya, perfecto. Ahí ya con esa contextualización nos queda mucho más claro. ¿Y se podría decir entonces que los niños que aprenden a temprana edad a regular las emociones son niños más felices? Sí, porque la felicidad, ¿cierto? Es como, es algo, es un momento de replante, pero lo que sí Mm. plantean las investigaciones es que los niños que tienen un mejor manejo de las emociones establecen mejores relaciones con el grupo de pares, tienen mejor autoestima, cuando enfrentan situaciones adversas se recuperan más fácil, las logran como llevar mejor, les va mejor en el colegio, se enferman menos. O sea, hay un montón de beneficios que van desde aspectos emocionales, sociales, incluso físicos, que ahí alguien podría decir, pero ¿qué tiene que ver manejar las emociones con enfermarte menos? Y tiene que ver con que cuando estamos estresados, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmune se inhibe cuando estamos estresados. Por lo tanto, cuando tenemos un mejor manejo de las emociones, es como que todo funciona mejor, Sí, incluyendo. totalmente. Y también los prepara de alguna forma para la vida adulta, porque me imagino que una persona que en la infancia no aprendió a regular las emociones se vería enfrentado a mayores problemas, sobre todo en las relaciones Ujú. con otros. Así es, cuando tú no aprendes a regular tus emociones, te enfrentas a como a una serie de desafíos en el futuro que te pueden complicar las relaciones, te puede generar problemas de salud mental, entre problemas físicos, como te decía, ahí hay un correlato como importante. Así es. Sí. ¿Y tú crees que hace falta en los colegios incorporar o fortalecer la educación emocional? Te lo digo porque, por ejemplo, en mi caso, en los colegios que yo estudié no se veían estos contenidos y algo indispensable para la vida. Ujú. Sí, absolutamente. O sea, el desarrollo socioemocional debería estar dentro de una de las prioridades en los colegios. No solamente porque los niños necesitan aprender esto, sino que en la medida que un niño se siente seguro en el colegio y se siente contenido, es un niño que va a tener mejores relaciones con los otros y que va a aprender más. Entonces, a veces los colegios, con tal de darle más prioridad a otros aprendizajes, terminan generando el efecto contrario de lo que están buscando. Sí, ojalá que ahí se vaya avanzando de a poco en esa área. Y Andrea, yo hace tiempo escuché decir a un especialista que no hay emociones positivas o negativas, que es como la típica clasificación que uno hace. Él explicaba que hay diversas emociones y que todas de alguna forma nos ayudan. ¿Tú compartes esta visión? ¿Crees que es bueno enseñarle a los niños la regulación de las emociones desde esta mirada? Sí, yo en todos mis libros y en los cuentos ahora también planteo esto, bueno, los cuento de manera indirecta, Ujú. porque efectivamente no hay emociones ni buenas ni malas, las emociones son todas adaptativas, cumplen un fin adaptativo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la rabia, que tiende a ser una emoción catalogada de negativa, es la emoción que nos permite darnos cuenta que lo que está pasando no nos gusta y que nos lleva a hacer un cambio o a establecer un límite. Imagínate no sentir rabia, ¿cómo tú te das Ujú. cuenta? Eso es como caerse y que no te duela, ¿cómo te das cuenta que tienes una herida y que necesitas sanar? El miedo es la emoción que nos lleva a ver que necesitamos hacer algo para sentirnos seguros. La tristeza nos lleva a procesar una pérdida. O sea, todas las emociones cumplen con un fin adaptativo. Y lo que ocurre es que hay emociones que son agradables y desagradables, porque a nadie le Sí. gusta estar enojado, a nadie le gusta estar triste, pero no por eso es negativo. Esa es como la distinción, agradable y desagradable. Y es súper importante tener eso como muy claro, porque cuando nosotros creemos que las emociones son negativas, de alguna u otra manera nos resulta más difícil aceptar que un niño sienta esa emoción. Entonces vemos a un niño triste y le hacemos cosquillas, o hacemos cualquier cosa para que deje de sentirse así cuando el niño en ese momento necesita sentirlo, ¿ya? O sienten rabia y los castigamos o los tratamos mal, como
cómo te enojas por eso, ¿cierto? Qué malagradecido, ¿cierto? Y cuando en verdad está bien que se enoje. Entonces, por eso que es importante entender que todas las emociones son buenas y todas las emociones se aceptan. Sí, de todas maneras. ¿Y a ti como madre te ha ayudado este rol, porque tú tienes hijos, a entender más, quizá mayor en mayor profundidad cómo los niños van regulando las emociones? Sí, sí, me ha ayudado mucho. Yo creo que sobre todo como tener expectativas realistas, de pronto de que si mi hijo de 4 años está haciendo pataletas, yo entiendo que es parte de, no siento que sea un Claro. problema, pero cuando estoy con mis niños soy mamá. La psicología ayuda, pero cuando estoy con mis niños soy mamá y como cualquier mamá, enfrento el desafío de regularme yo para poder acompañar el proceso de regulación de mis niños, pero sí, sí me ayuda. Sí, qué importante eso es lo que yo hice. ¿Y fue muy difícil para ti escribir para niños, explicarle a los niños todas las emociones en No, esta historia de Filipo? ¿No? no, porque como yo hago mucha clínica y casi todos mis pacientes son chiquititos, es un lenguaje que tengo muy incorporado, o sea, sé cómo entienden ellos la emoción, entonces sé más o menos qué lenguaje tengo que usar, porque de repente hay cuentos que son muy abstractos o cuentos que tratan emociones que los niños por desarrollo cognitivo no entienden. Tú anda a hablarle a un niño de 5 años, 4, 6 incluso de angustia, no sabe lo que es. Mm. Hay Sí, es emociones que verdad. por desarrollo no logran entender, entonces como yo trabajo tan de cerca con los niños y me manejo en desarrollo infantil, sé cuáles son las emociones que entienden, de qué manera las entienden, qué cosas les generan eso. Entonces, en verdad no fue difícil como crear las historias. Qué bueno. ¿Y te han llegado ya alguna recepción, algunos comentarios de padres, de profesores, de adultos sobre estos cuentos? Sí, harto. ¿Qué te han Em, dicho? Me llegan fotos que los aman, que muchas gracias. Como Filipo es un personaje que, que existía de antes, porque Ujú. empezó, ¿cierto?, desde la pandemia. Me han llegado videos de niños saltando en las librerías, Filipo, Filipo, así como contentos, niños que se disfrazan de Filipo. Ay, no, que esas son las cosas que a mí me llenan demasiado. Sí, había Está muchos niños causando furor, que eran Filipo. así. Sí, ya. Claro, ahí se formó una conexión y se vienen más historias de Filipo. Yo creo que los niños como que ya quieren saber, o los padres también. ¿Tienes pensado seguir escribiendo más cuentos sobre Filipo? Tienen más cuentos y hartas sorpresas más de Filipo. Ujú. Ah, qué bueno, hay que estar atentos entonces. Y tú, Andrea, eras bien activa en redes sociales. Vi que en Instagram sube harto contenido sobre psicología, también tienes harto feedback. ¿Cómo ha sido la experiencia de educar, de informar en esta plataforma masiva? Em, Como que en términos generales hace una experiencia muy linda, porque yo recibo mucho cariño, mucha gratitud, tengo una comunidad muy bonita, entonces es muy lindo poder ayudar y ver que lo que tú estás haciendo le sirve a las personas, le está cambiando, ¿cierto? Una situación, una familia, y eso a mí de verdad que me llena mucho. Obviamente que igual hay cosas difíciles, Mm. de repente uno sube cosas y a la gente, no sé, cuando yo estuve como en defensa de que los niños se sacaran la mascarilla, Ujú. ahí, ahí aparecen como hartas cosas como complejas, pero fuera de eso, en general la experiencia es muy linda. Qué bueno. Y ya este material, esta colección de libros ya es súper importante para los padres, va a ser súper útil. ¿Y algún consejo para los padres que quizás se les está haciendo difícil la tarea de enseñarle a los niños a regular las emociones? Bueno, mira, yo en los cuentos, Ujú. indirectamente, igual le hablo a los papás, ¿ya? Los Ya. cuentos son simples, como pueden ver, mucha ilustración con textos pequeños, ¿ya? Porque los niños procesan más desde lo visual, pero, bueno, acá mira, aparece ahí para que
que el niño ponga su cara de enojo. Ay, qué bien, mira, yo lo había leído, lo leí en formato digital, no lo había visto en físico, qué, Ah, qué entretenido. eso es parte para que ellos puedan identificar, así, muéstrame tu cara de enojo. Entonces, yo acá, por ejemplo, digo, cuando Filipo tiene su enojo chiquitito, ya, solamente con que el papá lo ayude a entender lo que pasó, se siente bien y la emoción pasa. ¿Ya? Y entonces ahí los papás de alguna manera indirectamente están viendo, ah, esto es lo que tengo que hacer. Cuando la rabia es chiquitita, yo tengo que decirle, te enojaste, tú querías seguir comiendo galletas. Qué Pero cuando la rabia es entretenido. grande y que los papás uno les va a hablar a los niños y los niños no quieren que les hablemos, también como cuando la emoción, ¿cierto?, es muy, muy, muy intensa, ya Filipo no quiere que le hablen, no que lo abracen, sino que necesita que le den un espacio, pero no que quede solo, sino que lo acompañen, manteniéndose dispuesto. O sea, eso no lo dice tal cual, ¿ya? Obviamente esto está escrito para los niños, pero ahí le está mostrando a los papás que a veces los niños necesitan que les demos un espacio, no que los dejemos solos, y que cuando la intensidad de la emoción baja, finalmente el niño accede como al abrazo y a soltar después como la emoción. Entonces, es un cuento que está hecho para los niños, pero que indirectamente igual le da luces a los papás de cómo enfrento esta situación. Y por eso Sí, es, es verdad. yo creo que a los papás que de pronto dicen, uff, es que estoy teniendo dificultad con cómo acompañar a mi hijo cuando tiene rabia, cómo acompañarlo cuando tiene miedo, cuando está triste, estos cuentos los van a ayudar un montón al niño y al papá. Sí, totalmente. Y todos los cuentos, Andreas, tienen como esta parte como didáctica, por ejemplo, en ese libro que nos mostrabas, que tiene el espejo, todo tiene como una parte así para que los niños como que interactúen de alguna forma. O sea, son todos interactivos, sí, Mm. porque bueno, este tiene un espejo. Los otros de repente dice como, a ver, respira como Filipo, pero lo que sí tienen todos los cuentos son preguntas que van Ya, generando, las preguntas van acompañando el objetivo del cuento, que es que el niño pueda conectarse con lo que le pasa a él, con qué cosas, ante qué situaciones siente esta emoción, y también para generar un espacio de conexión con la persona que se lo está leyendo. Se genera como un momento muy lindo, porque el niño le empieza a contar cosas. Entonces, por ejemplo, aquí en el cuento de... no, vamos a ir mostrándote otro. Por ejemplo, acá en Tengo ujú, miedo, no hay un ya, espejo, pero sí, por ejemplo, dice, claro, a Filipo le dan miedo los ruidos fuertes como el de la aspiradora, y pregunta, ¿qué cosas te dan miedo a ti? Entonces ahí el niño dice, las arañas, la oscuridad, y va contando. Y de ahí seguimos, ¿cierto? Y cómo es que se le pasa. Después, por ejemplo, acá está representando otro tipo de temperamento, donde un niño, ¿cierto? Le da un poquito de susto entrar al cumpleaños. Cuando llega al cumpleaños necesita primero mirar, observar y después puede ir a jugar. Entonces también pregunta, ¿te has sentido alguna vez así? Entonces a través de estas preguntas, eh, el cuento va interactuando con el niño. claro, totalmente. Ahí como que invita al diálogo entre el adulto, el padre y el niño, ¿no? Son súper buenos. Yo los leí y me encantaron. Aparte que son muy fácil de leer, entretenidos. ¿Y están solamente en formato físico? También Bueno, que en está, realidad uno los disfruta más en formato físico para los niños, sí, o sea, pero igual está en digital, ¿o no? en digital, pero en formato físico también quiero mostrar que está pensado para los más chiquititos. Esto es lo que se conoce como cuento objeto, que es como un cuento Ya, juguete, como un cuento juguete a la vez, porque está pensado para que el niño se lo pueda llevar a distintas partes, entonces como resistente, lavable, por si el niño lo muerde o se mancha. Entonces, eh, físico a mí me encanta como para los niños. Ahora, los que no pueden físico, obviamente que el digital ayuda. Mira, te quería mostrar que ya. este cuento está orientado como ayudar a los niños a tomar conciencia y a estar como muy pendiente de las cosas pequeñas y cotidianas que nos hacen felices, porque a la larga la felicidad se construye ahí, ¿sí? Sí. Entonces van mostrando distintas situaciones, por ejemplo, cuando los papás llegan del trabajo, cuando leen un cuento, cuando regalonean, ¿sí? Cuando el beso de buenas noches. Pero lo que me gusta acá, a propósito de los cuentos interactivos, es que al final le preguntan a los papás, ¿y qué cosas te hacen feliz a ti? Mm. Por eso aparecen como los grandes. Entonces ahí es un momento en que los papás también van a recordar como, ay, a mí cuando chico
me gustaba andar en bicicleta y contarle de pronto al niño como las cosas que ellos disfrutaban cuando eran chiquititos o qué cosas disfrutan ahora. Entonces, es un cuento que genera esta interacción y este espacio de conexión con el niño y los papás como muy, muy bonito. Sí, súper entretenido. ¿Cuántos libros son, Andrea? Son 6. Son 3 Ya, mira, si nos puedes decir agradables. los títulos para que la gente ahí los vaya viendo. Son 3 agradables y 3 desagradables, ¿ya? A veces nos Ya. preocupamos solamente de las desagradables y las otras también son importantes. Filipo se enoja, que trabaja en la regulación y el manejo de la rabia. Soy feliz, que recién veíamos que trabaja el poder ayudar a los niños a ser conscientes y a estar pendientes de las pequeñas cosas cotidianas del día a día que nos hacen felices. Tengo miedo, obviamente que tiene que ver con la regulación del miedo. Estoy triste, ¿ya? Que nos lleva como a acompañar a los niños en momentos de tristeza. El yo puedo trabaja la sensación de logro, ¿ya? El sentido de competencia, el poder enfrentar una dificultad, persistir y, ¿cierto? Esa emoción que uno siente cuando finalmente logra las cosas. Y respira conmigo apunta a enseñarle a los niños a respirar, entonces está trabajando la calma, pero este cuento también trabaja de manera indirecta la tolerancia a la frustración. Porque Filipo se frustra porque quería hacer una torre y se le cae. Entonces la mamá le enseña a respirar, pero también se vive el proceso de qué me pasa cuando estoy haciendo algo y no me resulta y me frustro, que me tengo que calmar y de pronto después lo vuelvo a intentar y finalmente lo logra. Lo Entonces, logra. este también trabaja la tolerancia a la frustración. Sí, súper completo. Yo cuando leí ese cuento me acordé al tiro de inmediato de mi sobrino, que también es un poco cascarrabia y cuando no le funcionan las cosas cuando juega, se pone así un poco como rabioso. Pero dije, ya lo voy a recomendar a mi hermana, porque realmente la colección es muy buena, muy completa. ¿Y dónde se puede conseguir, Andrea? Los libros están en las principales librerías, están en casi todas las librerías. Y creo que están en Busca Libre también como plataforma digital. Hay otras. Y creo también que van a estar en Jumbo, creo. Aparte que se acerca Navidad, sería un excelente regalo ahí para los más pequeños o para los adultos también para que los lean con sus niños, una inversión pero súper buena, que vale la pena. Por último, Andrea, ha sido un agrado conversar contigo, nos gustaría finalizar esta entrevista tú invitando a los padres que finalmente son los que ellos compran los libros, que puedan obtener esta maravillosa colección y así puedan tener este material para enseñarle a sus hijos a regular las emociones de forma efectiva. Ya, entonces, bueno, mando un saludo a todos los papás, las mamás, también a los abuelos, a todas las personas que están con niños, cuidando niños o trabajando niños, que conozcan esta colección de 6 cuentos de Filipo que ayudan a que los niños aprendan a regular sus emociones. La hice con mucho cariño, de verdad que los cuentos están muy lindos y les van a servir un montón, tanto a los niños como a ustedes. Y va a generar un espacio de conexión. Así que se las dejo aquí, se las presento y los invito a que puedan mirarlos y llevarlos a su casa para compartir con sus niños. Muchísimas gracias, Andrea, por tu tiempo. Felicidades por esta hermosa colección de cuentos y que sigan los éxitos y las historias con Filipo. Un abrazo grande.